Para poder irse al cielo y no irse al infierno después de fallecer, la persona tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio, ¿ya? Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el Salvador, Cristo Jesús. Cuando Él inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, Él comenzó a demandar expresamente de la siguiente manera. Empezó a pregonar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, el propio Señor Jesucristo, en primera persona, el Señor Jesús en primera persona, Él hace una advertencia respecto de aquella persona que no se quiere arrepentir. En Lucas 13, versículos 1 al 5, hay una advertencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículos 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces hay una severa advertencia de parte de Cristo, el Señor, contra la persona que no se quiere arrepentir. Y también hay una severa advertencia del Señor respecto a la persona que no quiera creer en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo dice: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, nuevamente, cuando Cristo Jesús inicia su ministerio de salvación aquí en la tierra, Él comienza a hacer estas dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ahora Cristo advierte contra aquel que no se quiere arrepentir. En Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y advierte el Señor contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ok. Ahora, si la persona no sabe lo que significa el arrepentimiento, no sabe lo que significa arrepentimiento, ¿cómo la persona se va a arrepentir? Si una persona no sabe cuál es el arrepentimiento que Dios está demandando para salvación, si no lo sabe, no sabe lo que significa, ¿qué significa arrepentimiento? Si no sabe el significado de la palabra arrepentimiento, entonces, ¿cómo la persona se va a poder arrepentir? También, si la persona no conoce el Evangelio, ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué significa? Porque el Señor dice: el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, ¿cómo la persona se va a poder arrepentir y va a poder creer con fe en el Evangelio si no sabe, no entiende, no sabe el significado del arrepentimiento, no sabe qué significa el arrepentimiento, no sabe qué significa arrepentirse? ¿De qué arrepentimiento está hablando el Señor? Que yo tenga que arrepentirme. ¿En qué sentido? ¿De qué? ¿Cómo? ¿No? Si la persona no sabe. ¡Arrepentíos! Entonces la persona no sabe lo que significa arrepentimiento. No sabe. ¿Cómo se va a arrepentir? Y creer en el Evangelio. ¿El Evangelio? ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es? ¿De qué se trata? Entonces, ¿cómo la persona va a poder arrepentirse y va a depositar fe en el Evangelio si no sabe lo que significa arrepentimiento y no sabe lo que significa el Evangelio? Bueno, bíblicamente hablando, para poder ayudar a la gente que está escuchando, oyendo este video, arrepentimiento, en términos generales, por lo menos el arrepentimiento que Dios está demandando al hombre, en Marcos 1:15, es un cambio de pensamiento. Por ejemplo, una persona dice: me parece buena idea asistir a la fiesta.
Ahora me parece que fue una mala idea asistir a la fiesta. Me arrepiento. Cambio de idea. Me parece que es una buena idea estudiar medicina. Pero ahora me parece que fue una mala idea estudiar medicina. Me arrepiento de haber estudiado medicina. O sea, un cambio de pensamiento interno en la mente. Me arrepiento de haberme casado. Me parece que fue una buena idea casarme. Pero ahora, viendo las circunstancias del matrimonio, cambio de idea. Me arrepiento de haberme casado. Ahora me parece que fue una mala idea. O sea, eso es el arrepentimiento que Dios demanda. Un cambio en la forma de autopercibirse el ser humano, en sus pensamientos. Un cambio de idea. Inicialmente la persona le parece que es buena idea estudiar medicina. Entonces la persona va a la facultad de medicina, estudia medicina, se gradúa, empieza a trabajar como médico. Y ahora, viendo todo lo que ocurre en las clínicas, digamos, del hospital, él dice, me parecía buena idea estudiar medicina, pero me arrepiento de haber estudiado medicina. Ahora me parece que fue una mala idea. O sea, el arrepentimiento ocurre en la mente. Es un cambio de idea, arrepentimiento. Me parece que es buena idea estudiar ingeniería. Entonces la persona va a la facultad de la universidad, de facultad de ingeniería, estudia ingeniería, se titula y empieza a trabajar como ingeniero. Entonces, viendo realmente cómo es la vida de un ingeniero, dice, ahora me parece que fue una mala idea haber estudiado ingeniería. Me arrepiento de haber estudiado ingeniería. O sea, es un cambio de pensamiento. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Me parece buena idea estudiar arquitectura. Entonces la persona va a la facultad de arquitectura en la universidad, estudia arquitectura, se gradúa, empieza a trabajar como arquitecto y se da cuenta que la vida de arquitecto no es la vida que él esperaba. Entonces ahora dice, ahora me parece que fue una mala idea haber estudiado arquitectura. Me arrepiento de haber estudiado arquitectura. Me parece que es una buena idea casarme con mi novia. Entonces la persona dice, me voy a casar, me parece que es una buena idea casarme con mi novia. Entonces la persona se casa con su novia, pero andando el tiempo se da cuenta que su novia no era como él pensaba. Entonces ahora él dice, ahora me parece que fue una mala idea haberme casado con mi novia. Me arrepiento de haberme casado con mi novia. Ya, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego antiguo. Con ese idioma griego antiguo fue escrito el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y cada vez que nosotros encontramos la palabra que se traduce arrepentimiento a nuestro idioma, en el original la palabra se lee metanoia. Metanoia. Metanoite. Metanoiayaite. Metanonanakayayaite. Dependiendo de la forma gramatical. Por ejemplo, en Marcos 1.15 es arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces la palabra es metanoita, metanoite. Por ejemplo, en Lucas 13, versículo 1 al 5, ahí el apóstol Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahí la palabra es metanonayayoaite. Es más grande la expresión. Pero siempre es la misma palabra, metanoia. En el idioma griego, la palabra meta siempre significa cambio. Meta, cambio. Es como cambiar de forma, metamorfo. Cambio de forma, metamorfosis. La palabra que precede es meta. Y después la palabra es la que va a ser cambiada. En este caso, metanoia. Noia es mente. Cambio de mente. Metamorfo. Metamorfo. Lo que va a cambiar es la forma. Meta, cambio, morfo. Morfología. Ahora, arrepentimiento, en el idioma griego antiguo es metanoia. Metanoia. Y noia es mente. Ahora, noiaite es los pensamientos que hay en la mente. Por ejemplo, en Lucas 13, versículo 1 al 5, ahí tenemos un episodio cuando unas personas le vinieron a contar al Señor lo que Pilato había hecho con unos galileos. Pilato había entrado al lugar del sacrificio, el altar del sacrificio, en el templo, y había degollado a unos galileos que estaban ofreciendo víctimas
por los pecados. Estaban ofreciendo sacrificios de animales. ¿Ah? Entonces Pilato mezcló la sangre de estos galileos con los sacrificios de ellos. Entonces, esto fue un escándalo en el mundo hebreo. A todos los galileos esto les pareció algo escandaloso. Entonces, según lo que pensaban los galileos, en los pensamientos de ellos, esos galileos, a los cuales Pilato les mezcló su sangre con los sacrificios de ellos, según lo que ellos pensaban los galileos, tendrían que haber sido más pecadores que todos los galileos. Muy pecadores. Tendrían que haber sido muy malos. Para que le haya sucedido tal cosa, para que Pilato haya entrado ahí al templo y le haya mezclado su sangre con los sacrificios de ellos. Entonces, unas personas le vinieron a contar al Señor lo que Pilato había hecho con estos galileos. Entonces el Señor le responde y les dice, ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís. Ahí la palabra es metanoiaité. O sea, antes si no cambiáis los pensamientos que tenéis de vosotros mismos. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, antes si no cambiáis de pensamiento. ¿Ustedes piensan que ustedes no son tan malos como aquellos galileos a los cuales Pilato le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos? ¿Eso piensan ustedes? Cambien sus pensamientos, porque ustedes son tan o más pecadores o tan malos que aquellos galileos a los cuales Pilato le mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Antes, si no os arrepentís, si no cambiáis los pensamientos que tenéis de vosotros mismos. Ahora, el arrepentimiento que Dios demanda, en Marcos 1.15, cuando dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1.15, está en relación a lo que Dios dijo. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Eso lo dijo el Señor en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros cuando nacemos del vientre de nuestra mamá, nacemos en una condición hay una condición judicial de inimputabilidad penal. Estamos inimputables penalmente para ser condenados por nuestros pecados, porque somos inocentes, somos niñitos, no sabemos lo que hacemos. Por eso que el Señor dijo, de los niñitos, de los pequeñitos, de los tales, que son inocentes, de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero cuando ya nosotros los seres humanos abandonamos nuestro estado de inocencia, y ya no somos inocentes de lo que nosotros hacemos, cuando hacemos algo malo, sabiendo que es malo, o sea, ahí se configura el pecado, ¿verdad? Un pecado es hacer algo malo ante los ojos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley divina, de los mandamientos del Señor. No mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Romanos capítulo 2 dice que Dios ha puesto la ley divina escrita en nuestro corazón. Es la conciencia, ¿verdad?, que nos acusa si hacemos algo bueno o hacemos algo malo. En Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces cuando la persona sabe hacer algo que tiene que hacerlo porque es bueno y se abstiene de hacerlo, no lo hace, entonces él ante Dios ha cometido un pecado por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y por lo tanto el alma de la persona ha quedado sentenciada a la muerte eterna en el lago del fuego. Entonces de ahí en adelante la persona tiene que cambiar de parecer, tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar de parecer respecto de cómo él piensa que se encuentra ante Dios. A partir de ese instante en que dejó el estado de niñez y supo que había que hacer algo y no lo hizo, supo que había que hacer algo bueno y no lo hizo, pecó por omisión de hacer lo bueno, ahí se configuró el delito de pena de muerte contra el alma. Entonces ahora el hombre tiene que cambiar su parecer respecto de cómo él piensa que se encuentra ante Dios. Ya dejó de ser niño. Ya, si se muere, ya no se va al cielo. Ahora no vuela alto,
ahora vuela para abajo, para el infierno. Entonces, ese es el arrepentimiento que Dios está demandando. Cuando dice arrepentíos, o sea, cambia de parecer respecto de cómo tú crees que te encuentras ante Dios en tus pensamientos. ¿Cómo piensas tú que te encuentras ante Dios? Tu alma pecó, tu alma está sentenciada al lago de fuego. Y no hay nada en lo absoluto que ahora, de aquí en adelante, tú puedas hacer o dejar de hacer. Hacer obras buenas, hacer el bien, cumplir los mandamientos morales de Dios, ayudar al pobre, o dejar de hacer, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de fornicar. Ya no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra tu alma quede sin efecto. Porque penalmente hablando, respecto a la condena penal por pecar, que es la pena de muerte contra el alma, no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte contra su alma por haber pecado quede sin efecto. Entonces el arrepentimiento le va a permitir al ser humano renunciar por completo, en todo momento, a cualquier mérito de él, que él tenga que cumplir alguna condición, alguna cosa para poder dejar de estar condenado. El arrepentimiento le ayuda al ser humano a renunciar por completo, en todo momento, a sus méritos personales para poder irse al cielo. Porque ya pecó. Es un reo de juicio eterno que no tiene salvación. No hay salvación para él. No hay salvación. Él ya no puede ser salvo ya. Por nada de lo que él haga o deje de hacer. Está condenado. Cambia en tu mente la manera de percibirte ante Dios, de cómo te encuentras ante Dios. Vas marchando ineludiblemente al lago de fuego. No hay nada en lo absoluto que tú puedas hacer antes, durante o después. Nunca que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar irte al lago de fuego. No hay nada. Estás completa y absolutamente condenado al lago de fuego y no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Ese es el arrepentimiento, que el hombre abandone por completo todo mérito de él en cuanto a la salvación de su alma. Que por algún mérito de él, que él pueda hacer o dejar de hacer, él pueda irse al cielo y no irse al infierno. ¿Ok? Entonces cuando el hombre se arrepiente, es cuando cambia internamente en sus pensamientos la forma de autopercibirse judicialmente ante Dios. Ahora la persona renuncia por completo a sus méritos. O sea, una vez que el ser humano pecó, dejando el estado de niñez, dejando de ser inocente ante Dios, mintió alguna vez, tuvo un mal pensamiento, lo que sea que haya hecho, que sea un pecado. De ahí en adelante ya no importa si ya no peca más, estrictamente hablando. La persona va a vivir en la tierra, va a morir, se va a ir al infierno, como corresponde, tiene que ir al infierno, a esperar en tormento, el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y aquí, por el pecado que cometió, bueno, pueden ser más de uno, ¿verdad? Pero uno solo basta. Un solo pecado que haya cometido en su paso por este mundo. Para que él tenga que responder penalmente por ese pecado, entonces la sentencia a la muerte del alma adquirida aquí por pecar va a ser ejecutoriada acá, en el juicio. Y eso va a significar que el alma va a ir condenada al lago de fuego. Ahí morirán las almas. Y eso es todo lo que sucede con el ser humano. No hay más. O sea, el ser humano peca una vez y ya tiene que ir al lago de fuego. Y no importa si ya no peca más, no importa si él obra cosas buenas, no hay religión que lo salve. Él, siendo pentecostal, se va a ir a lo profundo del lago de fuego. Siendo católico, se va a ir a lo profundo del lago de fuego. Siendo calvinista, adventista, presbiteriano, mormón, testigo de Jehová, Iglesia El Renuevo, Iglesia Cristo Tu Última Esperanza, Iglesia Bethesda, Iglesia Alianza Cristiana Misionera, Iglesia Asambleas de Dios, van todo al infierno. O sea, el pecado se paga con el lago de fuego y se acabó, no hay más. Entonces cuando el hombre se arrepiente, es cuando el hombre se entrega por completo a su realidad. Que no hay nada que él pueda hacer antes, durante o después, en todo su paso por este mundo, para evitar el infierno, evitar el juicio ante el gran trono blanco y evitar irse al lago de fuego. No hay nada. Ya pecó, ya está con una sentencia que es inquebrantable, es imposible de que no se ejecute.
¿Ok? Ese es el arrepentimiento que Dios demanda. Es un cambio interno en el parecer del ser humano, en sus pensamientos. Está liquidado. Tiene que ir al lago de fuego. No importa si es bueno, si se arrepiente de todos sus pecados, si le entrega su vida a Cristo, si él ahora deja de pecar, si él vive una vida en santidad, si él permanece con el pámpano en la vid, si él deja de ser un tibio, él va al lago de fuego, está liquidado. Ya pecó. Penalmente hablando, no hay ninguna otra manera en que el pecado, cualquiera sea el pecado cometido, de pensamiento, un pecado de mal pensamiento, digamos, fornicar, mentir, robar, lo que sea que haya cometido, basta un pecado, no hay forma en que el pecado se condene penalmente sino con la muerte del alma. Y esta es la muerte del alma, el lago de fuego. ¿Y se acabó? No hay más. Todo lo demás es religión. Everything else is religion. Todo lo demás. Que tú puedes ser salvo siendo bueno, guardando los mandamientos, entregándole tu vida a Cristo, arrepintiéndote de todos tus pecados, entregándole tu vida a Cristo, aceptando a Jesús, confesando que Jesús es el Señor. Te vas al lago de fuego. Yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó a los muertos. Ya, al morir te vas al infierno, al juicio y al lago de fuego, si ya pecaste ya. No es que yo le entrego mi vida a Cristo, sí, pero te vas al infierno, igual. Vas al mismo infierno. Te mereces el infierno. Pecaste. El pecado no hay forma de ser condenado penalmente sino con el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y no hay ninguna otra manera. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, yo lo acepto, ok. Al morir te vas al infierno, al juicio, y aquí vas a responder penalmente por tus pecados. Y un pecado bastará para que Dios mande a sus ángeles tomarte y lanzarte a lo más profundo del lago de fuego. Es que yo acepté a Jesús, sí, pero te vas al lago de fuego. Yo creí en Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo dejo de ser tibio, yo ya ahora soy fervoroso, yo ahora permanezco con el pámpano en la vid, yo guardo los mandamientos, dejo de pecar, ayudo al prójimo. Yo hice un evangelismo social, en las noches salí a ayudar a los pobres, a los menesterosos, sí, te moriste y te fuiste al infierno, porque pecaste. Y los pecados no se promedian con buenas obras. Ya, cuando la persona se arrepiente, como Dios lo demanda, o sea, cuando sufre una transformación radical en sus pensamientos respecto de cómo él piensa que se encuentra ante Dios, deja de pensar que está sin condena. Ahora cambia su manera de pensar y piensa que está condenado. Está condenado al lago de fuego. Y no hay nada que él pueda hacer o dejar de hacer en toda su vida para evitar irse al lago de fuego. Entonces él renunció a él mismo. Entonces el arrepentimiento permite evadir la religión. El arrepentimiento verdadero le permite al hombre renunciar a ser pentecostal, católico, mormón, asambleas de Dios, luterano, anglicano. Le permite escapar del engaño de la religión, el arrepentimiento. La persona se encuentra totalmente condenada, sin ninguna esperanza. Está desahuciado, tiene tarjeta roja, ya no puede seguir jugando el partido de fútbol, quedó expulsado, está out, fuera. No hay nada que él pueda hacer para salvarse, nada. Está condenado al lago de fuego. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda. En realidad el arrepentimiento, que es un cambio en la forma de pensar, es un cambio de pensamiento, me parece que es buena idea, ahora me parece que fue mala idea. Me parece que es buena idea, ahora me parece que fue una mala idea. Me parece que era buena idea estudiar mecánica, ahora me parece que fue una mala idea estudiar mecánica. Me arrepiento de haber estudiado mecánica. Me parece que era buena idea casarme con mi novia. Ahora me parece que fue una mala idea casarme con mi novia. Me arrepiento de haberme casado con mi novia. Entonces el arrepentimiento es un cambio en la forma de autopercibirse mentalmente. Es un cambio de mentalidad, un cambio del pensar, un cambio de parecer. Enfrentado el ser humano a este decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá. Cuando el ser humano entiende que pecó, entiende que su alma está sentenciada al lago de fuego. Acá. Y no hay nada en lo absoluto que él ahora pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia espantosa a la muerte de su alma deje estar sin efecto. Que quede sin efecto. No hay nada. Nada en lo absoluto. Entonces cuando el hombre se entrega a la muerte, se entrega ya, se abandona a sí mismo al lago de fuego, por decirlo así, está listo para poder creer en lo que Cristo hizo por él en la cruz, estando él condenado, muerto espiritualmente y moralmente corrompido.
Cuando la persona se arrepintió, es cuando cambió de pensamiento respecto de cómo él piensa que se encuentra ante Dios moralmente, espiritualmente y condenatoriamente, o sea, judicialmente. Él, cuando era niño, pensaba que él se iba al cielo porque era inocente. Dejó de ser niño, empezó a tener malos pensamientos, fantasías sexuales, se empezó a tocar el pene, empezó a tener fantasías sexuales en su mente, pasiones juveniles, ¿verdad? Deseos sexuales, empezó a codiciar la belleza de mujeres que no son su esposa, empezó a fornicar en su corazón, ya empezó a pecar. Un pecado basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Entonces el hombre, enfrentado a este decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, el hombre tiene que cambiar de pensamiento respecto a lo que a él le parece de cómo se encuentra ante Dios en el aspecto moral. Antes de dejar el estado de niñez, era un inocente. Si así se moría, se iba al cielo, porque el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos, de los pequeñitos, de los inocentes. Mateo 19:14. Pero ahora ya dejó de ser inocente. Ahora sabe que faltarle respeto a la mamá es malo. Ahora sabe que mirar a una mujer para codiciarla sexualmente es malo. Y cuando lo hace, peca. Y al pecar, cambió su estado judicial ante Dios. Ahora quedó judicialmente con su alma sentenciada a la muerte. Y pecó porque él está moralmente corrompido. O sea, cometió un pecado, un mal pensamiento, una mentira, una codicia, porque él está moralmente corrompido. O sea, él pecó porque está moralmente corrompido. Si no estuviera moralmente corrompido, no pecaría. No tendría nunca un mal pensamiento, un mal deseo. Entonces, el ser humano tiene que cambiar en sus pensamientos, ¿cierto? Cambio de pensamiento, lo que a él le parece de cómo se encuentra moralmente ante Dios. Entonces, él tiene que cambiar de parecer respecto de cómo se encuentra moralmente ante Dios. Él tiene que pensar que moralmente está corrompido porque él no puede evitar tener un mal pensamiento, un mal deseo. No puede. Por más que quiera, no puede. Entonces, está moralmente corrompido. Y Dios juzga el pecado en el corazón, no solamente cuando el ser humano lo comete, sino cuando le surge en el corazón, cuando le surge un mal deseo, sin llevarlo a cabo. Entonces la persona cuando se arrepiente es cuando cambia de parecer respecto de cómo él se encuentra moralmente ante Dios. Entonces antes pensaba que moralmente él era un santo, un inocente. Ahora él dice, no, soy un pecador corrompido y lo seré hasta que yo me muera. Ahora también cambia el parecer de él respecto de cómo se encuentra espiritualmente ante Dios. En forma espiritual. Dios creó a Adán espíritu, cuerpo y alma, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, el espíritu y el alma, el ruaj y el neuma. Un ser trino. Entonces cuando Dios le dio un mandamiento a Adán, en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, leemos nosotros, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Siguió vivo físicamente y su alma viva, pero sentenciada a la muerte. Entonces, espiritualmente murió Adán. Nosotros cuando dejamos el estado de niñez también, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplica sobre nuestro espíritu. Entonces el arrepentimiento que Dios demanda, en base a que el ser humano peca, es que el hombre deje de pensar que no está moralmente corrompido. Deje de pensar que no está moralmente corrompido, que cambie su pensamiento. Por ejemplo, en Isaías 55, versículo 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Ah? Deje el impío su camino, el camino ancho y espacioso en donde todos nacemos y que tiene un destino al infierno. Deje el impío su camino, entre por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y el hombre inicuo sus pensamientos, sus ideas, y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Acá en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha.
La puerta estrecha es Cristo. En Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, el Señor Jesús dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, y advierte el Señor, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición. Y muchos son los que entran por la puerta ancha, del camino ancho y espacioso, declinante rumbo al infierno. Muchos son los que entran por ella al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, a la vida eterna, con el Señor. Y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Eso es lo trágico. Habría sido mucho más esperanzador que nuestro Señor Jesucristo hubiese dicho, y pocos son los que entran por ella. Los que entran. No, pero el Señor solamente dice, y son pocos los que la hallan. No son pocos los que entran, son pocos los que la hallan. Eso es lo trágico. Ya, ahora se entra solamente por la fe en el Evangelio. ¿Ya? Este es el Evangelio. El Evangelio es un anuncio que solamente se encuentra escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primero, enfrentado a este decreto, el hombre, el alma humana, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. Entonces, enfrentado a ese decreto, todo ser humano tiene que cambiar en sus pensamientos la forma de cómo le parece a él que se encuentra ante Dios. ¿Cómo te parece a ti que te encuentras ante Dios? Porque tú pecaste. ¿Cómo te parece a ti que se encuentra tu alma? Entonces el hombre tiene que contestar, estoy condenado al lago de fuego. Ok. ¿Y hay algo que tú puedas hacer o dejar de hacer? Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de fornicar. Que tú puedas hacer, tú permanecer cual pan para la vida, que tú puedas vivir una vida en santidad. ¿Hay algo que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia, la muerte contra tu alma, que ya está pesando sobre ti porque ya pecaste, deje de estar tu alma sentenciada a la muerte? ¿Hay algo que tú puedas hacer o dejar de hacer? La respuesta es un rotundo no, nada. Entonces, cuando el hombre renuncia por completo a sus méritos, para hacer salva el alma, para que el alma sea salva de la muerte, respecto de él está condenado a la muerte, porque él está condenado porque pecó. Cuando el hombre se arrepiente es cuando el hombre cambia en su mente la forma en que a él le parece que se encuentra ante Dios. Entonces la persona enfrentado a la Biblia, a lo que dice la Biblia, porque la Biblia permite al hombre cambiar de pensamiento. O sea, cuando el hombre conforma su mente a la Biblia, cambia los pensamientos que tiene originalmente. Ahora la persona dice, yo voy a pecar hasta que me muera. Jamás podré evitar pecar. Estoy moralmente corrompido. Ok. Ese es un punto del arrepentimiento, el reconocimiento del aspecto moral. Estoy desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo en mí es hinchazón y podrida de llaga. No están ni vendadas ni curadas con aceite ni heridas. Isaías capítulo 1, versículo 6. Mis obras de justicia ante Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64, 6. Ok. Entonces el hombre ahora reconoce que está moralmente corrompido y lo va a estar hasta que se muera. Va a ser un pecador hasta que se muera. Jamás podrá evitar pecar. O sea, nunca él llegará a un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante nunca más peque. Le será imposible. Entonces el hombre cambió en sus pensamientos la forma de autopercibirse moralmente ante Dios. El segundo punto del arrepentimiento es el aspecto espiritual. Igual como le ocurrió a Adán cuando comió del fruto murió espiritualmente. Entonces de ahí en adelante Adán necesitó que Dios le hiciera nacer su espíritu de nuevo. Su alma, el alma de Adán quedó viva, pero sentenciada a la muerte, porque pecó, comió del fruto que Dios le mandó no comer. Nosotros cuando cometemos un pecado dejando el estado de niñez, lo hacemos porque estamos moralmente corrompidos. Y lo vamos a estar así hasta que nos muramos. Vamos a ser pecadores hasta que nos muramos físicamente. Ningún ser humano quedará exento de esa realidad. Ni usted ni yo. En el aspecto espiritual, por haber pecado, morimos espiritualmente. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre el espíritu. Y se aplicó sobre el alma. Entonces, el alma está con vida. Mientras esté en el cuerpo, el alma está con vida. El espíritu murió.
Y necesita el ser humano que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Dios no es Dios de muertos espirituales, sino de vivos espirituales. Entonces el hombre tiene que pasar de su condición de muerte a vida. Aquí están los vivos espirituales que un día estuvimos muertos espirituales. ¿Ok? Y el tercer aspecto del arrepentimiento, del cambio de parecer, es el aspecto judicial. Es el más terrible. Por haber pecado el alma quedó sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante ya no importa si el ser humano ya no peca más. Tiene que ir al lago de fuego. Está liquidado. Está desahuciado. No importa la religión que profeses, al morir te vas al infierno. No importa si tú ahora eres bueno, ahora tú guardas los mandamientos, le pides perdón a Dios por todos tus pecados, tú te entregas a Cristo, no importa, vas al lago de fuego. Entonces, lo que a nosotros nos salvó el alma fue lo que Cristo hizo por nosotros. Estando nosotros espiritualmente muertos. A los efesios, el apóstol Pablo, a los efesios que habían creído en Cristo, como su Salvador, habían depositado fe en el Evangelio, habiéndose arrepentido previamente, porque si la persona no se arrepiente, jamás podrá creer con fe en el Evangelio. Porque él va a estar albergando en su pensamiento la idea de que Dios le va a estar tomando en cuenta algún mérito suyo. O sea, el arrepentimiento realmente le permite por fin al ser humano renunciar por completo, para siempre, a todo mérito personal, como moneda de cambio, aparte de lo que hizo Cristo en la cruz, para por fin ser salvo, ¿me entiendes? O sea, Dios no nos toma en cuenta nada a nosotros, si estamos corrompidos. A los efesios que se habían arrepentido y habían creído con fe en el Evangelio, el apóstol Pablo en el capítulo 2 les escribe lo siguiente. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Cristo, Él, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y cuando un ser humano está espiritualmente muerto, tiene que ir al lago de fuego. Ya no hay nada que Dios le tome en cuenta a un muerto. Tiene que ir al lago de fuego nomás. El muerto espiritual vive una vida en santidad, se arrepiente de todos sus pecados, deja de ser malo, vive una vida en santidad, hace las cosas buenas, obedece los mandamientos. Al morir se va al lago de fuego nomás. Se va al infierno, al juicio y al lago de fuego. O sea, la única manera en que una persona que está espiritualmente muerta, moralmente corrompida y judicialmente con su alma sentenciada a la muerte, la única manera que el alma de esa persona pudiera ser salvada del infierno, del juicio, del lago de fuego, es por sustitución. Que un alma pague lo que esta alma debe pagar. Esta alma debe pagar, primero irse al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y ahí por los pecados cometidos bastará uno, basta uno. Basta un pecado. Si comete 2 pecados, 3 pecados, ya no importa ya. Esos son grados de condena, pero un pecado lo condena al lago de fuego. Entonces el alma tiene que ir acá, al lago de fuego, para existir eternamente en muerte eterna, en el lago de fuego. Entonces, la única manera en que un alma humana, sentenciada al lago de fuego, pudiera ser salva del lago de fuego, es que un alma, que el alma de Cristo, nos sustituyera la condena y pagara tal cual, expresamente, tal como tiene que pagar un alma humana. Entonces el alma de Cristo entró al mundo tomando forma humana, le fue preparado un cuerpecito en el vientre de María, en Belén de Judá. A los 33 años, el alma de Cristo se desdobla, ¿verdad? Aquí Cristo estaba siendo objeto de la carga de todos nuestros pecados, como dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los pecados que nuestras almas nos van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo, hasta que el cuerpo se muera. Porque todo el tiempo que nosotros vivamos en el cuerpo, vamos a ser pecadores. Todos nosotros, no hay diferencia. Entonces, cargados los pecados en el cuerpo de Cristo, en la cruz del Calvario, los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo, hasta que el cuerpo físico se muera, entonces los cargó todos Cristo, los pecados de toda la humanidad. Entonces, para que nosotros, los seres humanos, cuando se acabe el mundo, cuando el mundo se acabe y empiece el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, donde van a ser juzgados los pecados de todo el mundo, los pecados de todo el mundo le fueron cargados a Cristo en este juicio.
idéntico al juicio final, el juicio ante el gran trono blanco. Eso significa que todos los pecados del mundo le fueron cargados en Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Para evitar que nosotros al morir tengamos que ir al infierno a esperar el tormento del juicio y aquí rendir penalmente, digamos, penalmente por nuestros pecados, hacer rendición penal de nuestros pecados. En vez de eso, el que en la cruz del Calvario rindió cuenta por nuestros pecados en el aspecto penal fue Cristo. Entonces, esta pena, que es la pena penal, la condena penal, la muerte del alma, se aplicó sobre Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo colapsó, desde la hora sexta, dice el Mateo capítulo 27, versículos 45 a 46, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, todo el mundo se oscureció, todos los pecados de la raza humana, de todos los tipos de personas, de todo tipo de pecados, desde el primer ser humano creado, Adán, hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, le fueron cargados todos al cuerpo de Cristo. Entonces, el decreto condenatorio que dice, el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo, y ahora el cuerpo de Cristo, en la oscuridad plena, está todo el mundo oscuro, el cuerpo de Cristo sufre un paro cardiorrespiratorio, es como la RCP, reanimación cardiopulmonar. Entonces el alma de Cristo se desdobló, igual que lo que pasa en los quirófanos cuando hay muerte clínica. El alma de Cristo fue invisiblemente a todo humano, una vez que fue enjuiciado él acá, en la cruz, entonces él fue al lago de fuego, cumpliéndose el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En efecto, el alma de Cristo fue a parar a este lugar, en donde nuestras almas tienen que ir a parar, digamos, el destino final de nuestras almas, el lago de fuego. Entonces aquí Cristo nos estaba tomando nuestro lugar. Él estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar por nuestros pecados. Estaba sustituyéndonos la condena al lago de fuego. Pero Cristo tenía que cumplir un mandato que le dio el Padre, ¿verdad? Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es por eso que en Hebreos 10, versículo 5, dice, el alma de Cristo, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. El alma de Cristo, su vida, la vida es el alma, entró en un embrión formado en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo, en Belén de Judá, entrando al mundo. Entonces, aquí en la cruz, el alma de Cristo salió del mundo y se fue al lago de fuego. Y luego Cristo volvió a tomar su vida. Entonces, el cuerpo de Cristo estaba inerte en la cruz del Calvario, en un paro cardiorrespiratorio. Y volvió a tomar su vida. Y ahí Cristo sabía que estaba todo consumado. En Juan capítulo, a ver, tenemos Juan capítulo 19, versículo 25 al 30, leemos nosotros que estaba María, ¿cierto? María está junto a la cruz, la madre de Jesús, está el discípulo amado, Juan. Entonces ahora se despejaron las tinieblas, y resulta que María y Juan nunca supieron que Cristo había muerto. María y Juan pensaron que Cristo siempre estaba agonizando nada más, y Cristo había muerto, clínicamente. Tenían que, como les pasa a los pacientes los quirófanos, reanimación cardiopulmonar, resucitarle el corazón, digamos, aplicarle descarga de corriente continua a través del electroimán en el pecho para hacer la reanimación cardiopulmonar. Cristo había muerto, pero muerte clínica. Entonces, el Cristo había vuelto a la eternidad en el lago de fuego, pagando por nuestros pecados, y él volvió a tomar su vida, se despejaron las tinieblas, y en el Evangelio de Juan 19, versículos 25 al 30, leemos que ahora Cristo, habiendo vuelto a tomar su vida, le habla a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y luego Cristo le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, por María. Desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Y ahí está la salvación. Y ahí Cristo nos salvó el alma, nos salvó de ir al lago de fuego. Ahí nos dio la vida eterna. Ahí nosotros obtuvimos la inmortalidad. Ahí
antes de la muerte física de Cristo. Ya sabía que nos había dado la vida eterna a nuestras almas. Él había sido condenado penalmente, pago penal en el lago de fuego. En vez de que nosotros tuviésemos que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego, Cristo, Él fue enjuiciado, igual como el ser humano tiene que ser enjuiciado en el juicio ante el gran trono blanco, fue enjuiciado aquí en la cruz y producto de eso, Él fue a parar a esta región. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 24, Cristo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ya? Entonces, el versículo 28 de Juan 19 es muy importante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado era la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, en Cristo, todas las almas serán salvas, de ellas tener que rendir penalmente cuenta por sus pecados, de ir al juicio, ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, no para una vida terrenal. Porque el mismo Señor Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? El original dice, ¿y qué le dará el hombre a cambio a Dios, a cambio del alma de él? Si el alma quedó condenada al lago de fuego por pecar. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo está consumado, Juan 19, 28, lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado era Génesis 22, 18. Abraham, en tu simiente, en tu descendente, Cristo, mi hijo, en él todas las almas serán salvas. Entonces Cristo, sabiendo que estaba ya todo consumado, lo que ya Cristo sabía que estaba todo consumado era la promesa que le hizo a Abraham. Esa promesa fue acompañada de juramento, Hebreos 6, versículos 13 al 18. O sea, Dios prometió y juró que a través de Cristo todos nosotros seríamos salvos del infierno. Además, lo que ya también Cristo sabía que estaba todo consumado era lo que nos dijo a nosotros en Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna, Juan 10, 28, completa y absolutamente consumado. Y lo que el Padre le había encomendado, poner mi vida. Entonces Cristo desde los cielos, entrando al mundo, puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de María. A los 33 años, el alma de Cristo entró a la condenación del lago de fuego y volvió a tomar su vida. Eso también Cristo lo había consumado. Entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Ya, en ese momento, el alma suya, la de usted que me está oyendo, quedó salvada, completamente salvada, por sustitución de condena al lago de fuego. No hay pecado que usted cometa hasta que se muera que lo tenga que volver a pagar usted. Todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, se los pagó penalmente Cristo con la muerte del alma de Cristo. Lo que pasa es que el alma de Cristo es inmortal. Entonces Cristo nos heredó la inmortalidad. Entonces Juan 19, 28 leemos, sabiendo Jesús que ya, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, y había allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se le acercando a la boca, y cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, lo que yo sabía que estaba todo consumado. ¡Consumado es! ¡Finish! Y hubo un espantoso gran terremoto que quebrantó las rocas, las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron, y algunos santos aparecieron resucitados en la ciudad de Jerusalén, Mateo 27, 52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como dando a entender que la entrada es gratuita ahora, al cielo. No hay que hacer nada más, lo hizo todo Cristo en la cruz. El centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En fin, grandes prodigios ocurrieron cuando Cristo exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Juan 19, 30. Entonces ahí Cristo consumó la salvación de nuestras almas. Ahora hay que creerlo. Este es el Evangelio, lo que acaba de escuchar. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Bueno, iniciando su ministerio de salvación, el Señor Jesucristo comenzó a demandar, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ¿cómo una persona se va a arrepentir si no entiende el concepto del arrepentimiento? ¿No sabe lo que significa? Si la persona no sabe lo que significa arrepentimiento, ¿cómo se va a arrepentir? Entonces, arrepentimiento es un cambio radical en los pensamientos, ¿ok? La palabra en griego es metanoia.
pero puede tener diferentes expresiones. Metanoite, metanoia, metanoyayaite, metanotatayayaite, dependiendo de la expresión gramatical que está escrita en el versículo en sí. Arrepentidos, Marcos 1.15. Que se arrepientan, Lucas 13, 1 al 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Romanos 2.5. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tienes que arrepentirte, tienes que modificar la forma de autopercibirte, de cómo tú te encuentras ante Dios. Estás moralmente corrompido, amigo, igual que yo. Vas a pecar hasta que te mueras. Por haber pecado, tu espíritu murió. Necesitas que Dios te lo haga nacer de nuevo, tu espíritu. Nacer de nuevo. Por haber pecado, tu alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa, querido amigo, si tú ya no pecas nunca más. Tienes que ir al infierno. O sea, el arrepentimiento permite, primero, que el hombre renuncie a la religión, renuncie a sus méritos personales en todo momento, y el arrepentimiento también permite al hombre entregarse al Evangelio, como el único medio posible para hacer efectiva la salvación de su alma. La sola fe en el Evangelio es el único medio por el cual el hombre hace efectiva para su alma la vida eterna. ¿Ok? Entonces espero que haya entendido lo que es el arrepentimiento para salvación y lo que es el Evangelio. Allí hay que poner la fe en el Evangelio. El Evangelio es un anuncio. No es un mandamiento. No es un mandamiento. Es un anuncio que habla lo que hizo Cristo en la cruz para darnos salvación a nuestras almas. Para darnos salvación a nuestras almas. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Para darnos salvación a nuestras almas. Murió por los pecados de nosotros. Esto es Evangelio. Un anuncio único, irrepetible, que no se encuentra en ningún otro pasaje más de la Escritura, y que este anuncio le da respuesta a la pregunta, ¿qué hizo Cristo para salvar nuestras almas? En ningún pasaje de la Escritura usted va a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué hizo Cristo para salvar nuestras almas? Por ejemplo, si usted dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Ese precioso pasaje no responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? No le da respuesta a la pregunta. Si usted dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aludiendo a Juan 1, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero ese anuncio, ese pasaje, no responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? La pregunta es, ¿qué es lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? Entonces, ningún anuncio responde a esta pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? Sino lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que hizo Cristo para poder salvar nuestras almas? Entonces alguien dirá, es que hay que predicarle Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confesa para salvación. Sí, son muy lindos pasajes, pero no responde, Romanos 10, versículos 9 y 10, no responde a la pregunta, ¿qué hizo Cristo para salvar nuestras almas? No responde a la pregunta. Ni Romanos 5.8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. No, para salvar nuestras almas, producto de nuestros pecados, Cristo no murió por nosotros. No, Romanos 5.8 no responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? Ah, ¿no? ¿Murió por nosotros? No, para salvar nuestras almas de nuestros pecados, Cristo no murió por nosotros. No, porque alguien podría decir, pobrecito Cristo es un mártir, murió por amor a nosotros, dando ejemplo de su amor. No. No, Romanos 5.8 no responde a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? Es que Cristo murió por nosotros. No, esa no es la respuesta. No responde al por qué Cristo, o sea, ¿qué es lo que hizo Cristo para salvar nuestras almas? Ni Romanos 5.8, ni Juan 3.16, ni Romanos 10, versículos 9 y 10, ni Juan 3.16, ni ningún otro pasaje más de la Escritura. Solamente 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, lo cual es el Evangelio, responde a la pregunta, ¿qué es lo que hizo Cristo para poder salvar nuestras almas? Murió por los pecados de nosotros. No por nosotros, sino por los pecados de nosotros que a nosotros nos condenaban nuestras almas a la muerte.
Ahora ya los pecados de nosotros no nos condenan nuestras almas a la muerte, porque aquel que por nosotros fue condenado a la pena de muerte, al alma de él, la muerte del alma de él, por los pecados de nosotros fue Cristo. Y los pecados penalmente se pagan una sola vez, no dos veces. Fueron todos pagados por Cristo en vez de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces así Cristo nos salvó. Entonces arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que usted sea salvo de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.